Ahora vamos a entrar en materia y vamos a pasar al primer tema del programa. Régimen económico constitucional de 1993, letra y espíritu del constituyente. Expositor, ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, expresidente del Congreso Constituyente Democrático. Vamos a dar lectura a unas breves notas biográficas del ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka. Nació en Huancayo, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, es magíster en Administración de Empresas en ESAN, estudió en la Universidad de Michigan de los Estados Unidos, graduándose como máster en Administración de Negocios, MBA. También estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó como máster en Administración Pública. Ha sido gerente general y miembro del directorio de diversas empresas privadas y públicas. Ha sido presidente de la empresa estatal Electrolima, que en 1991 era la empresa que proveía de electricidad a Lima. Ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Energía y Minas, ministro de la Presidencia. Fue presidente de la Comisión de Privatización encargada de privatizar 200 empresas estatales. Ha sido presidente del Congreso Constituyente Democrático, CCD, durante 3 periodos sucesivos y como tal responsable de la elaboración de la Constitución Política de 1993. Lo recibimos con fuertes palmas. Buenos días, señor almirante Jorge Montoya, vocero político de Renovación Popular, señor Gustavo Pacheco, miembro del Parlamento Andino, señores embajadores que nos honran con su presencia, amigos todos y amigas, tengo la gran satisfacción de tener aquí a 5 constituyentes que han tenido la delicadeza de acompañarme. Espero que no, como le dije a Pancho y a Marta, que no me desmientan las mentiras que voy a decir hoy día. Muchas gracias por su presencia. Nosotros vamos a evaluar la Constitución en primer lugar, vamos a determinar por qué nosotros pensamos que la Constitución es buena, para ver si tuvo una redistribución de la riqueza, también vamos a analizar el Estado después, y finalmente les contaré algunos momentos en los cuales se nos ocurrió la idea de este régimen económico de la Constitución de 1993. Entonces, para empezar, sobre la Constitución de 1993, permítanme decirles un pasaje bíblico, dice: por sus frutos os conoceréis, lo cual significa que la única manera de evaluar una Constitución es ver si las cifras son las correctas o si realmente ayudaron al país. Y entonces, si a mí me pidieran un gran esfuerzo de síntesis, el único cuadro que yo mostraría sería el ingreso promedio de cada habitante durante los últimos 30 años. Les ruego a ustedes que vean el gráfico que tengo ahí, el cuadro número 1. En este gráfico, que es el que sintetiza la efectividad de la Constitución, vemos que en 1993 cada peruano en promedio ganaba $1,480, y después de más o menos
30 años, este valor ha aumentado a 7.125. Esto nunca había pasado en el país y para cualquier país del mundo es un resultado extraordinario. Se trata del crecimiento más fuerte y largo que ha tenido la historia de la República. Y no solamente lo decimos nosotros, muchos otros especialistas, economistas lo han mencionado. Tengo especial predilección por un libro que acabo de leer, que es del doctor Waldo Mendoza, que es profesor de la Universidad Católica del Perú, que además ha sido ministro de Economía y Finanzas, y él, por supuesto, en su libro, que se llama Constitución, Crecimiento Económico 1993-2011, al final de todas sus cifras, ecuaciones, etcétera, concluye lo siguiente, y abro comillas: no es buena idea cambiar el capítulo económico de la Constitución tal como lo proponen los que la critican. Cierro comillas. Viniendo esto de un profesional que nunca ha expresado ninguna preferencia política por quienes fuimos mayoría en el Congreso Constituyente Democrático, esto para nosotros tiene muchísimo, muchísimo valor. Pero algunos críticos han mencionado en numerosas oportunidades, sí, pero no tenemos duda que el crecimiento económico ha pasado, pero esto solamente se le están llevando los ricos, a los pobres no les está chorreando nada. Y entonces, para poder reflexionar sobre este comentario, quisiera mencionarles a ustedes cómo ha sido el comportamiento del Estado peruano. El Estado peruano, como ustedes saben, después de este crecimiento, cuando existe crecimiento en una economía, hay mayores trabajos, los trabajadores ganan mejores sueldos, los empresarios invierten, se crean más empresas, importan más maquinaria y como consecuencia de esto, el Estado empieza a recaudar mucho más. Poco a poco, el Estado en estos últimos 30 ha dado un salto gigantesco. Las cifras son las siguientes. El Estado en 1993 tenía un ingreso de 5.700 millones de dólares. 30 años después, más o menos, tiene una cifra de 53.000 millones de dólares. Es decir, el Estado ha crecido en 9 veces. Entonces la pregunta es, ¿y en qué gasta ahora el Estado? ¿En qué hace el Estado con este gran chorro de dinero hoy en día? Y recordemos que la Constitución tiene 2 partes fundamentales, que son como una escalera de 2 patas. En la primera parte habla de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, y en la segunda parte habla de la organización del Estado. En esta primera parte están realmente las promesas del Estado sobre la educación, la salud, que son derechos que hay que pagar. Y en este lado, que es la organización económica, el régimen económico está así, cómo debería organizárseles el país para producir. Es decir, si nosotros no tenemos un Estado
realmente potente. Gracias. Es decir, si nosotros no tenemos un Estado potente, no podemos cumplir las promesas que promete la Constitución. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución dice: la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Y en las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Y si es gratuita, alguien tiene que pagar la factura. Felizmente hoy día el Estado es suficientemente potente como para pagar estas facturas. Porque si el Estado no fuese potente, no habría pues recursos para pagar esto. Y también, al igual que la educación, las postas médicas, los hospitales, las carreteras, los caminos, el famoso seguro integral de salud, que es tan importante para los pobres. Entonces, a través de este mecanismo, el Estado ha hecho lo que nosotros denominamos redistribución de la riqueza, porque el Estado es realmente para los pobres. Pero no es solamente ahí. Yo quisiera que ustedes observen, por favor, el cuadro número 2. En el cuadro número 2 podemos apreciar realmente qué ha pasado con el Perú. Miren ustedes, la pobreza, la electricidad, los teléfonos, la mortalidad infantil, televisores a colores y refrigeradoras. Pero el punto más importante de ahí probablemente sea lo que ha pasado con la pobreza. Miren ustedes, al principio, más de la mitad del país era pobre. Teníamos 54% de pobres en el Perú. Han pasado 30 años y gracias al motorcito de la Constitución de 1993, esta cifra se ha reducido al 20%, o sea que 34% de la población ha cambiado de clase pobre a clase media. Nunca se ha visto antes en el mundo, nunca se ha visto en el país, por supuesto, que casi un tercio de la población, que son 10 millones de habitantes, sea transportada de la clase pobre a la clase media. Esto es un hecho que no hay la menor duda que ha pasado, porque esta información es del Banco Mundial, de la INEI. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso de los teléfonos. Al principio, cuando nosotros empezamos la privatización en 1991, recuerdo que habían 2 teléfonos por cada 100 personas. Hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? No solamente tenemos 124 teléfonos por cada 100 personas, sino también hay mucho mayor competencia y las tarifas han bajado en el fondo. O sea que realmente el poblador se siente que está utilizando los mismos bienes básicos que utilizaría una persona de clase alta. Esto es lo que significa la democratización de la economía. Recuerdo perfectamente que hace un mes estuve en Urubamba y a mí me daba mucha emoción ver que Henry, el taxista que trabajaba ahí en Urubamba, se comunicaba conmigo todas las mañanas al lugar donde me alojaba para poder llevarme a tal o cual sitio. Lo que quiero decir con esto es que muchas de estas cosas se han hecho y se están haciendo para los más pobres del Perú. Lo mismo pasa, como ustedes ven ahí, con la electricidad.
Miren, prácticamente todos tenemos electricidad. Y la electricidad trae como consecuencia televisores a color, internet, todo lo que la modernidad pueda brindar a las personas más necesitadas. Y entonces, ahora, después de todo este pequeño preámbulo, quisiera mencionarle, y acá están los constituyentes que estuvieron conmigo, cuáles fueron los acontecimientos que en nuestro concepto facilitaron la elaboración de la Constitución de 1993. En mi opinión personal, vuelvo a repetir, son tres los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con el excepcional liderazgo político que tuvimos en los años 90, 91, 92, 93 y adelante. Nosotros tuvimos un liderazgo político que desde el inicio tenía muy claro que lo que había que hacer era confiar en el sector privado y desatar su enorme energía para poder desarrollar el país. Esto lo tuvimos claro todos. A medida que él y su grupo conjuraron las crisis que tenía la República, su popularidad fue en aumento. Y el punto culminante de este aumento fue cuando atrapamos al demencial líder terrorista Aníbal Guzmán. En eso su popularidad dio un salto y con eso fuimos a las elecciones del Congreso Constituyente, con ese humor popular. Lógicamente nuestra lista, la lista que me honré en presidir, ganó con el 55% de todos los miembros de la Asamblea Constituyente. Con este pequeño grupo empezamos a tejer todas las reformas. El segundo acontecimiento que en mi opinión me parece importante resaltar es que después de las elecciones del Congreso, sumadas las restas y las sumas, nos dimos cuenta que el 80% o el 85% de los constituyentes, si bien tenían muchas diferencias con el Ejecutivo, eran partidarios de una economía de mercado y de competencia. Partidos como el Partido Popular Cristiano, que aquí veo a Lourdes Flores, y por supuesto a Antero, partidos como Renovación Popular, acá veo a Pancho Tudela, partidos como el Renovación Popular, Coordinadora Democrática, aquí veo a Tela Barba, cuyo esposo ha sido constituyente, el SODE, FREPAP, todos estos partidos tuvieron una gran importancia a la hora de las votaciones. Además de esto, déjeme expresarle que gracias, creo que fue una bendición del cielo, muchos de los constituyentes, de los 80 constituyentes, eran personas realmente de una gran experiencia y conocedores de muchos campos de la política, de la economía. Imagínense que teníamos un expresidente del Poder Judicial, un expresidente del Banco Central de Reserva, había un ex jefe del Ministerio Público, habían exministros, excongresistas, intelectuales, líderes políticos, candidatos a la presidencia de la República. Era realmente una conjunción de talentos increíble. Y esto fue, en mi concepto, clave para elaborar la Constitución.
Cuando se producían las votaciones en el Pleno, como dije anteriormente, casi todo el articulado de la Constitución de 1993 fue realizado al 80 y 85%. Y esto no solamente se debe a lo que acabo de mencionar, sino también al gran talento concertador de nuestro amigo Carlos Torres y Torres Lara. Un tercer acontecimiento que para nosotros fue muy importante en la elaboración de esta Constitución fue que muchos de nosotros habíamos estado 2 años en el Ejecutivo con una experiencia intensa trabajando, como se dice ahora, 7x24. Habíamos estado al mando de ministerios, de viceministerios. Acá tengo a la ex secretaria general, la doctora Marta Chávez, y todos nosotros habíamos acumulado una valiosa experiencia, y todos nosotros formábamos parte del equipo que había combatido la inflación, que había empezado a destrabar la economía, que había empezado a liberalizar la economía y que empezaba un proceso. Habíamos enfrentado también a todas las empresas estatales, habíamos visto su horrible rostro de corrupción, de sobrevaluación, de ineficiencia y de incompetencia. O sea, sabíamos exactamente cuál era el daño que habían causado al país. Y también sabíamos, por supuesto, las medicinas que teníamos que aplicar. En eso estábamos totalmente claros. En la privatización, por ejemplo, tuvimos la gran oportunidad de conversar con muchas empresas de nivel internacional que venían al Perú a interesarse en invertir en el país. Acá veo a las personas de Telefónica Nacional, de Telefónica, y realmente una de ellas, por ejemplo, era Telefónica, otra era Goldman Sachs, y todos ellos nos conversaban sobre la necesidad de adoptar ciertas políticas públicas en el Perú para hacer que el Perú sea un país amistoso, que sea un país amigable a la inversión. Entonces nos dieron una serie de medidas que ya habían sido probadas en otros países y que habían dado excelentes resultados, porque esos países habían recibido chorros de miles de millones de dólares de inversión y de tecnología. Entonces nosotros, como dice el refrán, sin querer queriéndolo, nos convertimos en una especie de especialistas en la atracción a la inversión privada extranjera. Y esto fue lo que se utilizó para el régimen económico financiero de la Constitución. Así fue como se originó el régimen económico de la Constitución de 1993. Esto es a grandes rasgos. Había mucho que conversar, por supuesto, pero es a grandes rasgos cómo pasó lo que hicimos en la Constitución. Pero personalmente, quien les habla no es un político, ni remotamente puede compararse con los anteriores presidentes de asambleas constituyentes que han mencionado don Gustavo Pacheco, que han hecho esas constituciones. No tengo la menor pretensión. Lo único que les puedo decir es que quien les habla recibió un mandato de la nación de hacer una constitución, de liderar un grupo selecto de 80 congresistas o 80 constituyentes para hacer una constitución, y la hicimos. Y en mi modesto entender, funciona.
Por supuesto que no somos solo los que hemos hecho la Constitución quienes solamente podemos hablar sobre ella. Hay reputados, más ilustrados, científicos sociales, economistas en el Perú que pueden dar su propio testimonio. Entre ellos está Diego Macera y también mi querido amigo también Jaime de Altaos. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Jaime Yoshiyama por su importante intervención.